libro de Éxodo, capítulo 2. Y leo para ustedes la palabra de nuestro Dios. Y un varón de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de papiros y la calafateó con betún y brea, y colocó en ella al niño, y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en medio de los juncos, y envió una criada suya a que la tomara. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la muchacha y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón. Y él vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días aconteció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó a un egipcio que golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y cuando Faraón oyó este asunto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y abrevó sus ovejas. Y cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos libró de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado marchar a ese hombre? Llamadlo para que coma pan. Y Moisés accedió a morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo: extranjero soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos a causa de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y conoció Dios su condición. Amén. Como vimos la semana pasada, el libro de Génesis, que ya terminamos de estudiar, se enfoca en esa doctrina maravillosa de la elección, la promesa de redención dada a un pueblo en particular, o más en detalle, dada a ciertos hombres en particular. Esa promesa que encontramos en Génesis 3:15, que es bueno mantener y recordar, porque Génesis 3:15 es la base del resto de la Escritura. Todo se desarrolla con base al cumplimiento de esta promesa que encontramos allí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es lo que se va a desarrollar en el resto de la Escritura. Ahora, esta promesa comienza a tomar forma a través del libro de Génesis y luego en Éxodo vemos ese cumplimiento como tal. Dios le dice a Abraham, Génesis 12:3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Allí está Génesis 3:15, ahora en Abraham, el padre de la fe. Ahora, esto se da a través de un pacto. Dios no solamente le promete, sino que Dios pacta con Abraham, y es Dios el que se compromete en cumplir ese pacto. En Éxodo, el libro que iniciamos la semana pasada y que hoy avanzamos al capítulo 2, nos muestra entonces ese cumplimiento de la promesa de una manera parcial, porque recuerden que esta promesa trasciende de lo material o de lo terrenal, trasciende hacia lo espiritual. Pero lo que concierne con el cumplimiento de la promesa terrenal comienza a desarrollarse y a cumplirse a través del libro de Éxodo. Éxodo, entonces, como nos decía el pastor Julio, tenemos que verlo bajo la doctrina de la redención. La redención, y entendamos como redención como el ser liberado, pero no es simplemente romper unas cadenas o abrir unas puertas para que el que estaba esclavo salga. No, redención en la Escritura implica que esa libertad conlleva un pago por rescate. El rompimiento de esas cadenas, la apertura de esas puertas tienen que estar ligadas al pago por ese rescate. No es simplemente liberar por liberar, hay un pago de por medio. Y eso es lo que vamos a ver y estamos viendo a través del libro de Éxodo. Pero hay algo grandioso allí, hay algo maravilloso, cómo Dios va a llevar a cabo esa redención. Y la manera como Dios lleva a cabo la redención es mostrando su poder. En el libro de Éxodo vemos maravillosas manifestaciones del poder de Dios. Dios llevando a cabo su promesa, cumpliendo su promesa de redención, de libertar a su pueblo de la esclavitud egipcio a través de poderosas manifestaciones. Cada vez que vemos a Dios obrando poderosamente debemos recordar eso, que Él está liberando al pueblo, pero no simplemente abriendo unas puertas o rompiendo unas cadenas, sino ejerciendo su poder. Así que en Éxodo vemos entonces al grandioso y poderoso Dios libertando, redimiendo a su pueblo escogido. Éxodo 15:13 nos muestra o es la base de esto que acabo de decir. Acompáñenme por favor a Éxodo 15:13. Dice la Escritura, dice el mismo Moisés: condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual redimiste, lo llevaste con tu fortaleza a tu santa morada. El pastor Julio ya nos explicó la semana pasada y él es el que nos da esta base en la cual nos debemos sustentar para entender el resto del libro de Éxodo. Y hay algo aquí en este versículo y es el propósito por el cual Dios libera o redime a su pueblo. Y ese propósito lo encontramos en Éxodo 19:5. El texto al final, 15:13, nos dice que es para llevarlo a su santa morada. Ahora miren Éxodo 19:5. Ahora pues, si oyeres atentamente mi voz y guardares mi pacto, miren lo que dice el Señor: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amados, el propósito de la redención es para que lleguemos a ser
como lo llegó a ser el pueblo de Israel, un pueblo escogido al cual Dios llama especial tesoro. La libertad del pecado, la libertad de la esclavitud, no es simplemente para librarnos del infierno, no es simplemente para librarnos de la ira santa y justa de Dios, no, va más allá. Esas son las consecuencias del pecado, pero hay una bendición en esa redención, bendición inmerecida, y la bendición es que llegamos a ser el tesoro especial de Dios. Eso es lo que Moisés quería manifestarles, entregarles y que el pueblo de Israel entendieran. No es simplemente el salir de Egipto, es hacia donde Dios los quiere llevar, a ser el pueblo escogido, el pueblo especial, el tesoro especial de Dios. Eso es importante, eso es muy importante, porque con eso en mente entonces vamos a ver todo lo que Dios hace para llevar a su pueblo a ser su tesoro especial. Ahora, ¿cómo va a libertar Dios al pueblo de Egipto? Bueno, Moisés comienza a contar la historia de él mismo. Allí en Éxodo 2 comenzamos a ver la historia de Moisés, el libertador. Si en José al final de Génesis lo vimos como el protector de la promesa, ahora Moisés lo tenemos que ver como el libertador de la promesa. La promesa, aunque fue protegida y sustentada durante más de 400 años en Egipto, la promesa estaba presa, estaba esclava. La promesa no era libre. Egipto había esclavizado y había apresado la promesa. Ahora la promesa necesitaba ser libertada. Como nos dice el pastor Sergio, el drama de Dios es impresionante. Y cuando uno ve las escrituras de esa perspectiva como un drama, la promesa es protegida en Egipto, la promesa es salvaguardada, pero ahora la promesa nuevamente está en peligro. La promesa está apresada, la promesa necesita ser libertada. Bueno, el que escoge Dios para ello, para ese propósito de libertar a la promesa, es a Moisés. Y esa es la historia de este hombre, de este gran libertador, la cual vamos a ver en este resto de tiempo. Y aquí necesitamos ver a Moisés como un tipo de Cristo. Pero ojo con la tipología, hay que tener cuidado con la tipología, porque aunque Moisés tipifica a Cristo, no nos podemos quedar con Moisés, tenemos que ir a Cristo. Miren, el concepto del judaísmo rabínico con relación a Moisés, ellos afirman lo siguiente, les leo para ustedes. Ellos afirman la supremacía de Moisés y ven a Moisés como nuestro maestro, Moisés Rabenú, nuestro maestro, pero le niegan los honores o atributos divinos. Digamos que hasta ahí está bien, pero miren a dónde van los conceptos judaísmos, el judaísmo, la parte rabínica incluso de nuestros tiempos. Ellos dicen que Moisés es el más grande de los maestros. Falso. El más grande de los maestros es Cristo. Cristo y no más. Ahora, ellos dicen que Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Falso. El mediador entre los hombres y Dios es solo Cristo. Ellos dicen, Él es el único con quien Dios ha hablado cara a cara. Falso. Porque ¿quién conoce a Dios el Padre, sino Dios el Hijo? Solo Él. Y aunque Moisés tuvo ese privilegio, no fue pleno, no fue pleno. La Escritura nos muestra, y más adelante lo vamos a ver, que Moisés solo pudo contemplar la parte trasera de Dios, parte de su gloria, pero Cristo mismo estaba cara a cara con la gloria de Dios. Él es la gloria de nuestro Dios. Miren, hermanos, hasta dónde llega el pensamiento equivocado cuando nos desenfocamos a prestarle más atención a la sombra que al objeto de la sombra.
Miren lo que dicen los judíos rabínicos en nuestra época. Ellos agregan a las historias bíblicas historias fantasiosas. Por ejemplo, dicen de Moisés que él ya nació circuncidado. Dicen que Moisés rechazó la leche impura de una nodriza egipcia. ¿De dónde sacan esto? Dicen que Moisés mata al egipcio ante la orden de los ángeles. Ahora vamos a ver esa parte cuando Moisés mata al egipcio, pero no bajo una historia fantasiosa. Y dice que evita ser decapitado cuando su cuello se transforma en un pilar de marfil. Todas esas son historias que acompañan, aquí sí podemos decir, los mitos de los judaizantes. ¿Por qué? Porque desecharon al objeto de la sombra y se quedaron con la sombra. Moisés es simplemente una sombra de Cristo. Es más, ellos dicen que en Moisés nunca hubo pecado. Ese atributo es solo de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más, nadie más. Ahora, entrando al texto, yendo al texto, dejando ya toda esta introducción de Moisés, vamos a ver en la primera parte el nacimiento y los primeros años del libertador Moisés. En segundo lugar, eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 10. En segundo lugar, del 11 al 22, vamos a ver cómo ese libertador se hace visible. Ese es nuestro segundo encabezado. Y la visibilidad de ese libertador lo tenemos que ver con estas tres características: destructor del mal, juez de sus hermanos y protector y sustentador de su pueblo. Con esas tres características vemos cómo el libertador comienza a hacerse visible: destructor del mal, juez entre sus hermanos, protector y sustentador de sus hermanos. Y por último, la necesidad de un libertador. Dice la Escritura, el texto que estamos leyendo, de que un varón de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Los padres de Moisés son Amram y Jocabed. Esto lo encontramos más adelante en Éxodo 6:20, cuando se nos da la genealogía de la tribu de Leví. De la tribu de Leví está entonces, proviene el libertador de la promesa. Tenía que ser así. Así lo había estipulado Dios. El libertador no podía ser ajeno o externo al pueblo de Dios. Ahora, dice el versículo 2 que la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, y allí la palabra hermoso tenemos que interpretarla como que estaba sano, o sea, no es una hermosura física o cuando nace un niño que todos lo vemos como lindos. No es en relación a eso, sino que lo vieron sano, un bebé muy sano. Y es por eso que sus padres, su madre de manera especial, lo tuvo escondido durante 3 meses. El libertador tenía entonces que ser del pueblo de Dios, porque recordemos nuevamente Génesis 3:15, Moisés es de la línea o de la simiente de la mujer. Abraham, Isaac, Jacob, Leví, ahora Moisés. Un hombre de buena salud. Aquí vemos ya la providencia de Dios, y enseguida vamos a hablar acerca de la providencia de Dios cuidando al libertador de la promesa, aún desde el vientre de su madre. Y estuvo escondido por la amenaza de muerte del faraón, como lo vimos en el capítulo 1, la simiente de la serpiente atacando a la simiente de la mujer. De esa forma, por esa amenaza, por ese decreto de Satanás, recuerde que Satanás estaba detrás de todo esto, es que mantienen a Moisés escondido durante todo ese tiempo. Ahora, comienza a crecer el bebé, comienza a crecer Moisés, ya no lo pueden ocultar más. Allí entonces la madre fabrica una arquilla de papiros, y dice la Escritura
que la calafateó con betún y brea, y colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. ¿Qué nos recuerda esta parte, mis hermanos? ¿Qué le recuerda esa parte de esa arquilla de papiro, de madera, calafateada con brea y betún? ¿A qué nos recuerda esto? Al arca de Noé, ¿verdad? Bueno, aunque Éxodo es la redención, allí nos estamos enfocando, el plan de salvación de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ese plan de redención, desde el mismo Génesis ya había dado luz para eso. Ya el Señor estaba mostrando la manera como su promesa iba a ser liberada o rescatada. No se nos puede olvidar lo que sucedió entonces y debemos hacer una comparación directa con Noé y la fabricación del arca, no por iniciativa de Noé, sino por instrucciones claras de Dios mismo. Ahora, a continuación vemos cómo Moisés, recuerden que Moisés es el que está relatando Éxodo, Moisés es el que está escribiendo, el pueblo de Israel está escuchando. Allí Moisés, a partir de ese momento, a partir del versículo número 4, va a mostrar la providencia de Dios en acción. La providencia de Dios en acción. Entendiendo por providencia de Dios no como una previsión para proveer y satisfacer una necesidad específica. Repito, no podemos entender la providencia de Dios como Dios proveyendo para suplir una necesidad. No, eso es, y Dios es un Dios que provee, pero la providencia de Dios es la manera como Él lleva a cabo sus decretos. Lo explica mucho mejor la confesión de fe, nuestra confesión de fe. En el capítulo número 5 nos dice acerca de la providencia de Dios. Dice el párrafo 1, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y a todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Es decir, todo lo que ocurre, hermanos, primer lugar está decretado por Dios y es llevado a cabo por la providencia de Dios. Dios decreta y Dios es el que lleva a cabo sus decretos. Y es allí donde vemos la providencia de Dios. Miremoslo ilustrado en el texto que estamos estudiando. Dice el versículo 4, y una hermana suya, allí ya comienza la providencia de Dios a articular todo para que su libertador no muera. Recuerden, el decreto de Faraón era que todos los niños recién nacidos debían ser echados al río. De una manera muy sabia, después de que estuvo 3 meses oculto en su hogar, su madre realiza esta arca, esta pequeña arca. Ella lo echa al río, pero dentro de un arca. Ahora continúa la providencia de Dios actuando. Una hermana suya, muy seguramente María, que más adelante vamos a ver su participación en el libro de Éxodo. María, hermana mayor de Moisés, se pone lejos para ver lo que acontecía. El niño es puesto en el río, está dentro del arca y ella, su hermana, comienza a observar qué ocurre. Ahora, providencialmente, la hija de Faraón desciende a lavarse al río y manda, cuando observa la pequeña arca, manda a una de sus doncellas para que la traigan donde está ella. Aquí hay algo, hermanos, la manera como Dios trama todo. Es la hija de aquel que decretó la muerte de todos los niños. De su mismo linaje, de su misma casa, la casa que decreta muerte para los hebreos es de su misma casa donde viene la protección para el libertador. Dios es maravilloso
en sus tramas. Manda entonces, versículo 6, abrieron el arca, vieron al niño, lógicamente el niño estaba llorando, tiene compasión de él. Dios inclina, no es que la hija de Faraón sea más buena que su padre, no, son egipcios, tienen corazones malvados, pero Dios inclina el corazón de la hija del Faraón para que tenga compasión de un hebreo. El corazón de todos está en las manos de Jehová. El corazón de todos está en las manos de Él. Entonces su hermana María, miren la manera tan audaz, ella hace una pregunta que casi que de inmediato está dando la respuesta y la solución. La hija de Faraón es atraída por el niño, y miren la manera tan audaz como María lleva que el niño continúe siendo protegido. Dice el versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Hay una pregunta, pero a la vez hay una solución. La hija del Faraón cede ante esto. Entonces fue la muchacha y llamó a su madre del niño. ¿Ven la providencia del Dios obrando en todo? Al Señor no se le escapa ni un solo detalle. Hermanos, ni el cabello de tu cabeza pasa desapercibido frente a la providencia de Dios. Ningún detalle. Allí entonces llaman a su madre natural, y es su madre la que cría al niño y le pagan por ello. Versículo 9, y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Yo solo me imagino la alegría y el gozo de la madre de Moisés. Nuevamente su hijo regresa a su lado y tiene la oportunidad de criarlo. ¡Wow! La providencia de Dios es maravillosa. Cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, y él vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ese es el significado del nombre de Moisés: salvado, rescatado de las aguas. Ahora, aquí vemos esa providencia de Dios obrando en todo momento. En la hermana de Moisés, en la hija del hombre que dio la ley para asesinar a estos niños, en la propia madre hebrea que cuida y cría al libertador. Y este punto, mis amados, es muy importante, porque aquí nos deja ver Moisés, el Espíritu Santo, a través de su palabra, de que Moisés tenía unas bases firmes, una creencia en el Dios de los hebreos. O sea, Moisés, sus primeros años, no recibe una crianza mundana. Moisés no recibe una crianza y un conocimiento de los dioses falsos de los egipcios. Dios lo cuida y lo protege aún de eso. Se cree que el tiempo en que es entregado a la hija de Faraón, o los años en que Moisés ya pasa a la casa de Faraón, es aproximadamente de 14 años, que es donde en la cultura hebrea se destetaban a los niños. ¿Sí? Vemos el caso, ya lo vimos anteriormente, cuando fue destetado Ismael tenía aproximadamente 14 años. Ese es el tiempo que más o menos Moisés debía haber tenido cuando pasa a la casa. Durante 14 años Moisés recibió instrucción del Dios verdadero de los hebreos. Y eso es importante porque vamos a ver luego por qué Moisés reacciona como reacciona contra el Egipto. Porque él conocía de dónde venía. Él vivía en la casa de Faraón, pero él no pertenecía al Faraón. Y aunque su hija lo toma como su propio hijo, él no le pertenece a la hija del Faraón. Él le pertenece a Dios, al pueblo de Dios. La providencia de Dios jugando allí un papel muy importante. Ahora, aplicaciones, no dejo las aplicaciones para el final, quiero hacer una aplicación en este punto.
Lo primero es, mis hermanos, que Dios tiene el control de todo. ¿Creemos eso? ¿De verdad que lo creemos? Romanos 8:28, un texto que no lo sabemos de memoria, pero que olvidamos tan constantemente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, verdaderamente creemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas, como le estaba sucediendo a Moisés, fueron para bien. Creemos lo que dijo José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal, pero Dios lo usó para bien. ¿Creemos eso? Eso es lo que Moisés quería que el pueblo de Israel, en ese caminar hacia la tierra prometida, siendo ya libertados, porque cuando se da este relato, ya el pueblo salió de Egipto y en ese entonces van hacia la tierra prometida. Y es camino a la tierra prometida, al pueblo le iban a suceder muchas cosas malas. Y ellos tenían que entender de que aún esas cosas malas iban a obrar para el bien de ellos. Nosotros vamos camino a la Canaán celestial. Y muchas cosas nos están sucediendo y nos van a suceder muchas cosas malas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. ¿Creemos eso? Tenemos que creerlo, tenemos que creerlo. Ahora, hay otra aplicación en esta parte, y es la importancia de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Hermanos, el papel que jugaron los padres de Moisés en sus primeros años fue muy importante. Los primeros años de nuestros hijos, la crianza que nosotros le demos a nuestros hijos es muy importante. Que crezcan con el temor de Dios, porque ellos crecerán y se enfrentarán al mundo, a Egipto, al faraón de este tiempo. ¿Qué bases tendrán ellos en su corazón para defenderse? Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, segunda parte de la escena. Ese libertador se hace visible. Pasamos aproximadamente a 40 años en la vida de Moisés, y dice el versículo 11 que aconteció que, crecido ya Moisés, 40 años aproximadamente, salió a sus hermanos. Recuerden, la base que tuvo en sus primeros años de vida está en la mente y en el corazón de Moisés, y él sabe a quién pertenece. Por eso el texto dice que salió no al pueblo de Israel, no a los hebreos, sino que dice que salió a encontrarse, a compartir con sus hermanos. Ahora, él vio la carga que ellos estaban llevando y observó que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, a un hebreo. Aquí vemos entonces el libertador dando sus primeros pasos. Entonces miró para todas partes y, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí quiero dar claridad de algo, hermanos. Con esto yo no quiero decir, ni quiero aprobar la violencia ni la muerte del ser humano. No, aquí tenemos que ver esta parte bajo el contexto espiritual. Aquí hay un mensaje espiritual. Esto fue real y es un acto pecaminoso de Moisés. Asesinó a una persona. Pero detrás de esto está el mensaje espiritual, y es ahí donde nos debemos concentrar. Y el mensaje está que para libertar se debe obrar con violencia contra el enemigo. O sea, el enemigo, estoy hablando espiritualmente, recuerden, esto tiene un mensaje espiritual. Los egipcios eran enemigos de los hebreos. Los enemigos de los hebreos, los enemigos del pueblo de Dios, tenían que ser destruidos. Y esto era un adelanto de lo que iba a ocurrir más adelante con el mismo Faraón. Faraón fue destruido por la mano poderosa de Dios.
llevando a libertad a su pueblo elegido. Así es como debemos ver esta parte, sin quitar la responsabilidad de Moisés, pero tenemos que enfocarnos en que aquí el libertador comienza a ejercer su llamado e incluso sin saber que ya había sido llamado. Aquí comienza él a verse. Ahora, ¿cómo más? ¿Qué otra característica tiene el libertador? Como juez, no es simplemente obrar, sino que también se debe hacer de una manera justa. Y en el versículo 13 nos muestra de que hay un acontecimiento parecido. Y Moisés viene a intervenir como juez, a poner las cosas en orden. Y salió al día siguiente y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? En ese momento los hebreos desconocían el llamado de Moisés, pero Dios lo que estaba haciendo era trabajando en el corazón y en el carácter de ese libertador que hoy está ejerciendo juicio sobre 2 hermanos. Luego traerá la ley que regulará el pecado entre un pueblo entero. Todo esto son anticipos, no solamente de lo que Moisés iba a hacer, sino también de lo que Cristo hizo a favor de su pueblo. Ahora, la tercera parte es Moisés como protector. Moisés, luego de esta situación, y el faraón se entera de lo ocurrido, una vez más la serpiente contraataca contra el elegido de Dios, contra la promesa de Dios. Pretende matarlo, Moisés le da temor y sale de Egipto. Pero saliendo de Egipto, Dios lo lleva a continuar formando su carácter como libertador. Y allí se encuentra en Madián con el sacerdote, y dice la escritura que el sacerdote Madián tenía 7 hijas, y ellas vienen a sacar el agua para sus ovejas, y allí es atacada por otros pastores. Entra entonces Moisés a proteger al pueblo de Dios. Madián hace parte también del pueblo de Dios, aunque no está en Egipto. Recordemos que la descendencia de los madianitas provienen de Abraham, de la línea de la concubina de Abraham, es donde está la descendencia de los madianitas. Y allí es donde está el sacerdote de este lugar. Hay unas mujeres, hijas de él, siendo atacadas, y Moisés entra a defenderlas. Y el versículo 18 dice que cuando ellas volvieron a Reuel, y ese nombre que es el nombre del suegro, que más adelante es el suegro de Moisés, Jetro, es el otro nombre por el cual la escritura llama Jetro. Ese nombre significa el amigo de Dios. Moisés entonces encuentra refugio en un amigo de Dios. La promesa sigue siendo protegida providencialmente por parte de Dios. Allí entonces ellas cuentan la historia, qué fue lo que ocurrió. Jetro, su suegro, manda a llamar a Moisés y él se queda durante un tiempo con ellos. Dice el versículo 21, que Moisés cede a morar con aquel varón, con Jetro, y él dio a su hija Séfora, y ella le da un hijo, el cual le pone nombre de Gersón. Y el versículo 22 dice: porque dijo Moisés que él es extranjero en esa tierra ajena. Moisés en ese momento tenía claridad del llamado. Porque Dios, aunque luego veremos en el capítulo 3 ese encuentro personal, ya en el corazón de Moisés estaba ese deseo de libertar a sus hermanos. En el corazón de Moisés estaba la carga del sufrimiento de sus hermanos. Y él sabía de que aunque él podía estar cómodo con su suegro, con su esposa y ahora con su hijo, ese no era el lugar al cual Dios lo había llamado. Hermanos, Dios al que llama lo capacita para cumplir con ese llamado. Y el mejor terreno en el que Dios capacita a los que ha llamado
para estos oficios especiales, para cumplir con estos llamados especiales, el mejor terreno de entrenamiento es la familia. Vemos aquí que Moisés llega, Dios lo bendice con esposa y Dios lo bendice con un hijo. Moisés pasa allí en este lugar otros 40 años y durante esos 40 años Moisés es capacitado como padre, como pastor, no solo de su familia, sino también del ganado de su suegro, y allí el Señor continúa trabajando su carácter. Hermanos, otra aplicación más. Dios no llama a desocupados. Dios llama a los que estamos ocupados. Así que no pretendas ser llamado por Dios si no te has ocupado primeramente en las cosas que Dios ya te puso. Si eres verdaderamente fiel en lo poco, en el hoy, Dios te pondrá en algo mucho mayor. Pero si no eres fiel en lo poco, en la responsabilidad que hoy tienes, no pretendas asumir la responsabilidad de algo mucho mayor, como son las cosas de Dios. Dios no llama a desocupados. Dios llama a ocupados para ocuparlos mucho más. Ese es el proceder de Dios. Bueno, hasta aquí llega el texto de la historia de Moisés en esta primera parte. Un libertador que comienza a mostrar su carácter, pero termina el capítulo con mostrando la necesidad de ese libertador. ¿Qué nos ganamos con tener un libertador si no hay la necesidad de ser libertados? Versículo 23, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos a causa de su servidumbre. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció Dios su condición. Hermanos, lo primero que debe haber en nuestro corazón, en nuestra mente, es la necesidad de un libertador. El ser humano está en una condición caída, pero no todos tienen la conciencia de que están en esa condición, y mucho menos una conciencia de la necesidad de ser libertados. Y es por eso que están estos 3 versículos al final del capítulo 3 de la historia de ese libertador. El pueblo debía estar consciente primeramente de su condición, una condición de esclavitud. Es por eso de que dice el texto que ellos clamaron, gemían al Dios de la salvación. Aunque puede que en ese transcurso de 400 años y un poco más, el pueblo de Israel haya perdido el conocimiento de los ciertos detalles de ese Dios poderoso, no se perdió del todo ese conocimiento de saber de quién los podía libertar de la esclavitud en la que estaban. Por eso ellos clamaron no al faraón de turno, no a los gobernantes de Egipto, clamaron al único que los podía libertar, al Dios de la redención, al Dios de la libertad. Pero me encanta esta parte de cómo Moisés relata el obrar de Dios. Miren el versículo 24. Dios oyó acciones. Hay 4 acciones en estos 2 versículos finales. Dios oyó. Dios se acordó del pacto. Dios miró. Dios conoció. Hermanos, no es que a Dios se le olviden las cosas. Lo que Moisés quiere que el pueblo de Israel entienda es que Dios nunca los olvidó. Ellos eran los que tenían que recordar que Dios nunca los olvida. Dios está atento, por eso dice que Dios oyó,
está atento de esas necesidades que su pueblo tenía. A Dios nunca le pasaron por alto esas necesidades. Dice, Dios se acordó. Aquí hay el recuerdo no es de que Dios diga, uy, ¿verdad? ¿Dónde está mi pueblo? Está sufriendo, se me había olvidado, yo tan ocupado. No es esa la manera. Es simplemente que Moisés le está diciendo al pueblo, la redención que Dios está llevando a cabo en ustedes está basada en un pacto. Lo que ellos debían recordar es que esto no era por merecimiento, sino porque Dios lo había pactado, Dios lo iba a llevar a cabo y ya lo estaba llevando a cabo. Dios miró, esta parte tiene que llevarnos a ver que Dios mira con misericordia a los suyos. Dios los miró y los mira con misericordia. Y la palabra y la acción o el verbo conoció es ese trato especial que Dios tiene con su pueblo. Que no se nos olvide, mis hermanos, Dios obra en todo momento. Él escucha, Él recuerda constantemente. Somos nosotros los que olvidamos. Él nunca olvida, pero necesitamos recordar que a Él nunca se le olvida. Él nos mira con ojos de misericordia y de bondad, y Él tiene una relación íntima y especial con los suyos. Así termina esta parte del capítulo 2 y nos prepara para ese continuar, para ese llamado de este libertador que llevará a su pueblo a la libertad de la esclavitud de Egipto. Pero no podemos olvidarnos de que Moisés es una sombra, quien realmente nos liberó, nos redimió de la esclavitud del pecado, de la condenación de la ley, es Jesucristo. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En ese madero a favor nuestro no fue colgado Moisés, fue Cristo. Pero Cristo no quedó en el madero. Cristo resucitó como prueba de nuestra redención. Y eso es lo que celebramos hoy. Hoy celebramos eso, de que Cristo triunfó. Génesis 3:15 se cumplió en Cristo Jesús. La redención en nosotros es una realidad. Gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amigo, antes de terminar, mi amiga, ¿sabías que eres un esclavo? ¿Sabías que eres esclavo de tus propios pecados y de Satanás? Bueno, si no lo sabías, al igual que el pueblo de Israel necesitaba ser libertado de la esclavitud de Egipto, tú necesitas ser libertado de la esclavitud de tus pecados y de la esclavitud de Satanás, de la condenación de la ley santa de Dios que está sobre ti. Necesitas ser libre de eso. Pero tú no necesitas a Moisés, tú necesitas a Cristo. Pon los ojos en Cristo, el mayor y más grande maestro de toda la historia, pero mayor aún, en Cristo, el gran Redentor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este libro maravilloso de Éxodo. Toda tu palabra es maravillosa. Cada vez que nos permites estudiar cualquier parte de tu palabra, nos apasionamos, nos emocionamos, nos entusiasmamos por conocer más y más de ti. Gracias, Padre, por esa misericordia tan grande y por permitirnos ver tu plan redentivo, ese plan de redención aplicado en nuestras vidas a través de la historia. Nuestra realidad tiene una historia y la historia está grabada en Cristo Jesús. Nuestros nombres está grabado en su corazón, en su pecho, y es allí donde nosotros tenemos seguridad.
Qué hermoso es conocer nuestra historia, pero mayor, qué hermoso y qué grandioso es conocer tu historia, la historia del Redentor. A ti la gloria, por siempre y para siempre. Amén.